Dice Ismael Sánchez, que ha sido votante de Izquierda Unida después de Podemos durante toda su vida. No será mucha, que Podemos tiene 6 años de existencia. Si bien mi pensamiento ha sido y es socialdemócrata, aunque me he dedicado a no ser capaz de admitirlo por cuestiones de inercia psicológica, pues no soy comunista. Ya, pues le pasa a muchos socialdemócratas, como la inercia es marxista, decir, pues yo no soy marxista siempre queda mal, ¿no? Y te miran feo. Y eso cuando no hay otros casos más terribles. Yo me acuerdo cuando la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde yo estudié, estaba tomada por los trotskistas. Y todas las chicas guapas estaban con los trotskistas. Entonces, si tú querías hacer algo más que estudiar antropología en tus ratos libres de la Escuela de Antropología, tenías que estar con los trotskistas para tratar de ligar un poquito, porque si no... Y esto es algo que hacen los trotskistas, según me han contado, en todo el mundo. De alguna forma atraen a las personas, hombres y mujeres, más atractivos, y luego tú dices, pues mira, sí, hombre, voy a tu manifestación, igual a ver si así, después nos tomamos un café y esto. Pero dice, un problema que como a cualquiera me parece indecente es el de los desahucios y el de la pobreza energética. Bueno, dice, yo tengo que suerte estar años luz que me pasen esas cosas, pero he sido testigo de mucho sufrimiento. Familias con niños que se ven en la calle, incluso algún otro suicidio, personas que tienen que elegir entre pasar un frío terrible o calentar en invierno un sobre de sopa. No hay nada en la agenda socialdemócrata que sea diferente de la derecha neoliberal para intentar atajar ese problema. Es que la pregunta sobra. Es decir, estás asumiendo que los socialdemócratas vemos el problema de los desahucios y decimos, mira tú qué bien, no hagamos nada. O bueno, hay que defender sobre todo el derecho del propietario. El problema es que los socialdemócratas tienen que ver el problema del propietario y el problema del comprador. Es decir, el que te vende una casa o el que sobre todo el que te alquila, porque el problema de los desahucios en realidad son dos problemas diferentes. Uno ha sido el desahucio por falta de pago hipotecario, es decir, tú te comprometes a pagar una casa, la compras, pides un crédito que nadie te obliga a pedir y pides un crédito y luego no lo puedes pagar, y cuando no puedes pagar tu crédito, pues pierdes la casa que compraste con ese crédito, porque la casa es la garantía del crédito. Pero también está el tema de los desahucios de los alquileres. Y es muy fácil en el caso de los alquileres ver a los dueños a las empresas propietarias de gran cantidad de pisos que ganan una gran cantidad de dinero alquilando esos pisos. Pero en España hay una gran cantidad de arrendadores que son personas que su única fuente de ingresos es ese piso adicional que tienen. Generalmente es gente mayor. Entonces llega un tipo y se mete a tu casa y te firma un contrato de arrendamiento y a los 2 meses te deja de pagar, y a los 4 meses o los 5 meses o los 6 meses o el año no lo puedes sacar para meter a otro que sí te pague porque él tiene derechos y los tuyos quedan conculcados. El problema es mucho más grave. Entonces, cuando se hizo la ley de los desahucios express, por ejemplo, era para esos casos de alquiler, no de desahucios hipotecarios. Es evidente que a un socialdemócrata no le gusta ni que haya desahucios, ni que haya lo que llaman pobreza energética, que a mí no me gusta. La pobreza es pobreza. No puedes decir, bueno, es que yo soy automovilísticamente rico porque tengo un Lamborghini, pero soy nutricionalmente pobre porque no me alcanza para comprar huevos. Si eres pobre, eres pobre. La pobreza energética y la pobreza dividida en pequeñas identidades es un invento muy posmo y muy de Podemos que a mí no me convence. La angustia es la pobreza en general, es decir, la situación en la cual no puedes pagar lo mínimo para vivir con dignidad. Si comes bugre o bogavante, perdón, que bugre es muy de Asturias, si comes bogavante y no tienes para pagar la electricidad, el problema es tuyo. Si eres pobre, tendrás como consecuencia pobreza energética. Entonces esas separaciones a mí me llaman la atención. Pero tan difícil es que el Estado intente controlar los precios de la energía, sí. Sí, porque el Estado no puede controlar los precios de la electricidad por disposiciones europeas, por la liberalización del sector. Prometer que vas a bajar los precios de la electricidad te lo puede hacer Pablo Iglesias y vas a votar por él, porque es muy guay. Está prometiendo algo maravilloso, muy deseable, pero imposible de cumplir. 1. 2. Que la vivienda social esté garantizada
tienes dos problemas. Primero, cuesta dinero. ¿De dónde sacas el dinero para cubrir toda la demanda de vivienda social que tiene el país? Es decir, constantemente hay programas de vivienda social en toda España, especialmente en las comunidades y municipios que están gobernados por el Partido Socialista Obrero Español. Pero no son suficientes, ni lo van a hacer nunca, porque la cantidad de demanda es muy superior a los recursos que es posible obtener. Porque cuando le dices a la gente que está protestando por esto, vale, te voy a aumentar los impuestos y voy a aumentar el precio del transporte público para poder pagar esto, entonces te dicen que no y protestan por el aumento del transporte público. En Podemos, sobre todo, se ha generado la idea de que el Estado puede producir la cantidad de dinero que quiera mágicamente y que los ingresos no provienen de los impuestos y de los servicios que presta el Estado. Entonces está esta idea de que puedes bajar los precios de todo lo que aporta el Estado, puedes bajar los impuestos y al mismo tiempo puedes aumentar el gasto para tener vivienda social para todos. Pues ojalá, pero la realidad no es así. La realidad es tremendamente distinta. Entonces, una cosa es que el programa de los partidos socialdemócratas implique conseguir la mayor cantidad de vivienda social posible y otra cosa es que se pueda solucionar eso y más en un breve lapso. La crisis de los desahucios es producto de la crisis bancaria, es producto de la crisis de 2010, 2011. ¿Cómo crees que ese enorme problema que está sumado a lo que ya existía antes, pero la crisis que estalló a raíz de esto, sobre todo con los desahucios hipotecarios, porque la gente no tenía para pagar su préstamo hipotecario, se puede resolver en 10 años? Echa cuentas, calcula cuánto cuesta hacer todas las viviendas sociales que necesitan todas las personas que tienen problemas de vivienda en España y dime de dónde sacamos el dinero y lo hacemos. E impedir que fondos de inversión sin escrúpulos hagan lo que se les dé la gana es que no hacen lo que les da la gana. Esa afirmación implica la idea de que no existe en España un régimen legal que controla las vidas de todos. Y ahí te equivocas. No hacen lo que les da la gana, hacen lo que la ley les permite. Y ellos no son el problema es la estructura social y el problema es que no tenemos suficiente dinero, suficientes recursos para resolver el problema de los que menos tienen. Y entonces destruyendo a los que más tienen, que es la idea de siempre de si matas a los ricos, los pobres ya comen, que es la vieja historia comunista que nunca funcionó, resulta que no lo resuelves tampoco. Lo que necesitas es distribuir riqueza a través de programas sociales bien financiados. El problema es financiarlos. Y el segundo problema es este. Tú creas vivienda social y llega el PP cuando se vota por el PP y la vende. Y te recrea el problema. Y entonces tú no dices, la culpa la tiene el Partido Popular porque ha vendido la vivienda social como lo hizo en la botella. Ah, no, la culpa es del Partido Socialista que no ha resuelto el problema. Come on. No, compañero, no va así la historia. Entonces, los fondos buitres me pueden parecer moralmente despreciables, pero son legales. Si quieres cambiar la ley, cambiamos la ley. Necesitas los votos en las cámaras legislativas para cambiar esas leyes. ¿Por qué no se han cambiado muchas leyes que los socialdemócratas quieren cambiar? Porque no tienen los votos en las cámaras legislativas. Porque tener el poder no es hacer lo que a uno le dé la gana, como descubrieron los chicos de Podemos cuando empezaron a llegar a los municipios y decían que iban a hacer tal y cual y se dieron cuenta de que tenían poco dinero, pocos recursos y limitaciones legales y técnicas para todo lo que puedas hacer. Pero como la gente en España no sabe cómo funciona el Estado, cómo funciona la prestación de servicios públicos, cuáles son las limitaciones que tiene uno como alcalde, como presidente de comunidad, como presidente de gobierno, se simplifica todo en los niveles de A, estos hacen lo que les da la gana y B, el Partido Socialista no quiere hacer absolutamente nada. Son aliados de la derecha. No quieren gastar en vivienda social. Sí, vamos a gastar en vivienda social. ¿A qué le quitamos los recursos? Porque hay un presupuesto aprobado que da destino a todos los recursos. No hay un sobrante que puedas decir, lo vamos a pasar para vivienda social. Cuando quieres aumentar el gasto en vivienda social, o aumentas los ingresos, o le quitas recursos y fondos a otro rubro y a otra cosa que la gente también necesita. No es tan fácil. No es tan fácil y no es tan fácil señalar con el dedo, por favor.
por favor, se los pido, sobre todo a los que son jóvenes, aprendan cómo funciona el mundo a su alrededor. Es muy complejo y está lleno de limitaciones, y dentro de esas limitaciones hemos logrado avanzar lentamente, pero como nunca es suficiente, siempre hay un listo que puede decir no has hecho lo suficiente para acabar con el hambre en el mundo. Pues no, pero es que no he podido, no es que no se quiera, es que no se puede, y se ha podido hacer mucho más de lo que se creía que se podía hacer, pero sigue sin ser suficiente. Nunca va a ser suficiente, por desgracia. Pues la lucha es por hacer lo más posible siempre. ¿Crees que un modelo socialdemócrata pueda darse en países en vías de desarrollo? Solo es posible en países desarrollados. Yo creo que ahí hay una contradicción importante. ¿Cómo puede desarrollarse bien un país si no tiene un modelo socialdemócrata? Es decir, tú tienes países que tienen una gran cantidad de hipermillonarios. México es un excelente ejemplo, ¿no? Tienes personas que tienen una cantidad de dinero enormemente brutal, que tienen todos los avances tecnológicos del universo, con una clase media razonablemente sólida, a la que ahora odia el presidente, pero bueno. Pero tienes a una gran cantidad de la población, más del 70% de la población, en pobreza. Sin un modelo socialdemócrata, esa gente siempre va a seguir en la pobreza. Un modelo como el de López Obrador es el modelo de que se mantengan siempre en la pobreza, pero que les guste. Les quitas un poquito de pobreza y tienen que gustarles, pero no tienen que aspirar a demasiado, porque ¿qué tal que quieren tener reproductores de MP3? Y quieren tener máquinas, y quieren tener Netflix, y quieren comer las cosas que comen los que salen en la televisión, y no me refiero a los de los comerciales, sino a los que los pastorean. Y luego quieren vestirse bien y quieren tener una motocicleta. Y ¿cómo pueden aburguesarse tanto? Para que un país así se desarrolle necesitas una visión socialdemócrata. Yo, analizando las barbaridades que ha hecho López Obrador, que son numerosas, intensas y preocupantes, y además que todo lo hace siempre en nivel confrontación, yo me planteaba, esto es absolutamente ciencia ficción, pero permítanmelo un segundo. Yo me planteaba, por ejemplo, decirle me eligen presidente porque se vuelven tontos todos. Entonces me eligen presidente. Entonces yo llamo a la Confederación Obrera Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, llamo a todos los ricos, a Slim, a Romo, al de Televisa y de 13, y a Carso, y a toda esa gente. A ver, miren, ustedes tienen todo el dinero del mundo y quieren seguirlo teniendo. ¿Sí? Podrían tener mucho más. Lo que pasa es que no tienen a quién venderle más cosas. Venden todo lo que pueden. Pero si hacemos un proyecto para convertir en posibles clientes a los pobres mexicanos, ustedes pueden ser infinitamente más ricos, y lo único que cuesta eso es tanto: escuelas, educación, vivienda, salud y oportunidades. Porque el campesino que vive en los límites de la pobreza, además de vivir una tragedia personal, para ti no es cliente. Conviértelo en alguien que puede producir y vender en el mercado y tener un remanente de dinero, un excedente razonable que le permita mejorar su calidad de vida, te comprará cosas. Vamos a redistribuir la riqueza para generar oportunidades y acabar con la pobreza. Es totalmente imaginable, me van a decir vete a la porra, pero es el tipo de cuestión a la que nos enfrentamos. Tú no puedes tener un país ampliamente desarrollado si no tienes políticas sociales fuertes. Y este es un error que tenemos al valorar a los países en el pasado. Tú piensas en la Holanda de las colonias y en la Holanda de la República, de la Confederación Helvética, y tú piensas en los que salen en los cuadros de
he hablado de ellos, ¿no? La cofradía de los del paño y la cofradía de los del vino y los tipos con la gola y el traje guapo que tenían los barcos con los que compraban, vendían, esclavizaban y sometían a la gente en sus colonias. Pero la mayoría de los holandeses eran pobres. En la Inglaterra de principios del siglo XX se vendían niños. En la Inglaterra de principios del siglo XX el hambre era aterradora. La gente que vivía en la calle vivía por miles. El horror social de los países, entre comillas, ricos del pasado es increíble. Si ve un Oliver Twist simple y sencillamente, ¿no? Como una aproximación creativa, artística, ficticia, pero de una realidad que estaba allí, que ayudó a terminar con el trabajo infantil. Pero con el trabajo infantil no se logró por el desarrollo, no se acabó por el desarrollo económico, se acabó porque hubo gente con conciencia social que dijo esto es una barbaridad y debe terminarse. A Evo Morales, por ejemplo, todavía no ha llegado allí. Todos los avances para convertir a una sociedad en una sociedad desarrollada, y no solo en un país rico, lo cual quiere decir que las élites son ricas y abajo hay una masa que apenas puede sobrevivir, y que pasó en todos los países ricos, en Alemania, en Francia, en Holanda, en Inglaterra, en España. La única forma es con políticas sociales razonables, conscientes y bien diseñadas para acabar con la pobreza, no para eternizarla, no para, como se hace en México ahora, para darte un cheque para que este mes salgas adelante, sino para darte las herramientas necesarias para tener la tranquilidad de que dentro de 10 años vas a poder seguir adelante y tus hijos también. Entonces yo no entiendo cómo se podría desarrollar un país sin políticas sociales, y esas políticas sociales esencialmente son socialdemócratas. ¿Por qué? Porque son democráticas, porque son socialistas y porque al mismo tiempo asumen que no habiendo otra mejor solución en este momento, tienes un mercado que debe ser libre dentro de los límites que le imponga la sociedad, y que es la mejor forma de obtener, de generar riqueza, siempre y cuando sea bajo control, para que no aplaste a sus trabajadores, a sus consumidores, a sus proveedores, a sus competidores, al medio ambiente y a la sociedad en la que se mueve, a la comunidad en la que se desarrolla, sino que esté bien regulado para que sea un elemento social positivo y no aversivo. Y de momento, ya que no tenemos otra cosa que no sea el libre mercado, vamos a tenerlo regulado, pero vamos a regularlo de tal manera que permita generar parte de la riqueza que genera, se distribuya. Esto es la socialdemocracia. Entonces, quizás, no sé si con eso te respondí, Valentín. Yo creo que es necesario, son necesarias las políticas sociales. El desarrollo económico no acaba con las desgracias sociales. La riqueza, el mercado libre no acaba con la pobreza. Con la pobreza acaban las políticas sociales en un mercado libre o en un mercado más o menos libre, o menos libre incluso.